En este video vamos a hablar específicamente de los Dendrobium, que es un tipo de orquídea totalmente distinto a la Phalaenopsis. En un principio, en estas plantas vamos a tener un eje central donde vamos a empezar a ver distintas hojas que salen hacia ambos lados para después terminar en una floración de este tipo. En los Dendrobium, que específicamente acá tengo uno blanco, vamos a notar, a diferencia de estas otras que te mostraba recién, que tenemos un crecimiento bastante vertical y hoy te voy a mostrar todos los cuidados que tenemos que tener para poder llegar a este tipo de floraciones. En este caso particular es una flor totalmente blanca, pero existen otras, como esta que tengo acá, en donde la flor cambia totalmente la coloración, pasando por tonalidades de violetas, amarillos, tiene todo el centro bien amarillo para poder atraer a todos los polinizadores. Otra característica muy importante del género de los Dendrobium es que vamos a tener variedades que tienen mucho perfume, que aproximadamente se lo vamos a notar y es muy intenso a partir de la media tarde para la noche. De estas dos que tengo acá, la blanca no suele tener un perfume muy intenso, pero esta otra te puedo asegurar que acá la tengo cultivada acá atrás en el estudio. Es impresionante el perfume que larga durante toda la tarde. Eso es algo para tenerlo en cuenta porque si te gustan las orquídeas y a su vez te gusta sentir ese perfume particular que tienen algunas, esta y esta variedad con esta coloración tiene un perfume muy rico. Te voy a mostrar así en forma general cómo es que crece y después vamos a ver todo el ciclo durante todo el año porque hay que hacerle un tratamiento de frío a estas plantas, reducir un poquito el riego, principalmente en las épocas que hace frío, para lograr tener una buena inducción, porque si son plantas que las mantenemos bien regadas, con buena temperatura durante todo el año y buena fertilización, por lo general no vamos a lograr tener floraciones de este tipo. Un Dendrobium, para entender cómo funciona la planta, va a estar conectado todo desde la base y va a empezar a sacar desde esta misma base todos los brotecitos que en un principio son bien verdes y tiernitos hasta que esto empieza a desarrollarse, empiezan a crecer y vamos a notar este tipo de crecimiento en donde se engrosan y vamos a ver unas hojas bien brillosas que a su vez también quedan lindas como adorno hasta que la planta va a llegar a dar la última hoja que tenemos arriba, que en este caso todavía sigue creciendo, pero cuando vemos esta última hoja va a ser una señal muy importante para toda la inducción floral. A diferencia, por ejemplo, de la Phalaenopsis, en donde lo que teníamos solamente era una hoja para un lado, otra hoja para el otro, en estos Dendrobium vamos a ver que se ramifican todos desde la base y una de las características importantes que tienen estas plantas es que nacen bien en ramilletes y esta todavía es una planta chica, pero si no podemos llegar a tener 10, 15 o 20 varas de estas que se nos van a cargar de flores y quedan espectaculares. Esa es una de las grandes diferencias entre estos dos grupos de orquídeas. Hoy no voy a hacer el trasplante de estas específicamente porque estoy esperando que se le terminen de caer las flores. Ya está justo en la última etapa de floración y es muy normal y no te asustes cuando pasa esto que las flores se empiezan a marchitar. Es una planta que va a mantener toda esta floración durante mucho tiempo y es muy importante que le mantengamos un buen nivel de humedad en toda la planta. Más que nada el riego, que se lo vamos a hacer cuando estemos tocando el sustrato y esté seco, porque va a necesitar estar bien hidratadas para poder mantener toda esta nueva floración que va a tener la planta. Y una vez que empezamos a ver que se empiezan a secar, es en el momento en donde le vamos a sacar todas estas flores secas y vamos a terminar para el final de la floración con toda la caña sin flores y en esta se nota mejor. Nos van a quedar así. No solamente van a perder las flores, sino que también van a perder las hojas. En cuanto al sustrato que vamos a usar para estas orquídeas, es muy parecido también al que uso para la Phalaenopsis. Ahora, como te decía, no voy a hacer el trasplante porque estoy esperando que termine la floración y darle espacio más que nada a toda la nueva brotación que empezó a aparecer por abajo. Pero principalmente está hecho a base de pedacitos de madera, de pino uso acá. Le podemos mezclar un poquito de carbón para ayudar a mantener una buena humedad y es muy importante que al momento de hacerle el riego, el agua se vaya rápido. Son plantas que las vamos a poder cultivar en macetas, que en estos casos particulares puede ser una maceta como esta, o si tenés y te quedó alguna transparente, no va a haber problema. Pero también es una planta que se adapta muy bien a los árboles. Esto lo vamos a hacer más adelante
Podemos poner una planta directamente sobre la corteza de algún árbol y se agarran muy bien, las raíces se adhieren muy bien al árbol. Durante toda la primera etapa vamos a tener que ayudarlo para que todas estas raíces queden bien pegadas al árbol. Y las plantas en los árboles van a crecer principalmente de esta forma, acostadas. Estos nuevos brotes se van a ir para arriba y lo principal es, si las vamos a cultivar afuera, que tengamos una estación marcada con frío. Que ahora te voy a pasar a explicar todo este ciclo, porque si a esta planta le damos las condiciones, por ejemplo, como una Phalaenopsis, en donde las mantenemos con buena temperatura durante todo el año, va a ser muy probable que esta planta solamente nos dé hojas y hojas, y por ahí tal vez alguna que otra flor. Y para entender de forma bien sencilla todo este proceso para ayudar a la inducción, vamos a dividir a este cultivo en dos zonas, dos ambientes mejor dicho. Por un lado, vamos a tener que va a necesitar un ambiente cálido de aproximadamente unos 20 grados hasta unos 35, 36 y un poquito más. Y por el otro lado, un ambiente que va a estar fresco. Aproximadamente unos 14, 15 grados, porque esto va a ser la diferencia entre tener una planta con buena floración y una planta donde solamente tenga hojas y que nunca vamos a ver una floración de este tipo. Cuando estemos cultivándola en un ambiente cálido, la planta se va a dedicar a dar nuevos brotes, hojas, los pseudobulbos o las cañas van a empezar a crecer y como estamos en una temperatura bien cálida, es el momento ideal para fertilizarlos, principalmente para que empiecen a guardar energía en toda la caña y que salgan lo más altas posibles. Vamos a ver que toda esta floración que está terminando, en este momento se va a empezar a caer toda la flor, nos va a dejar toda la caña sin las flores, sin hojas, pero parte de toda esta energía se va a mover para empezar a darle energía a los nuevos brotes y hacer que crezcan lo más alta posible. Es un periodo en toda esta etapa cálida en donde vamos a tener que regarla a la planta mucho más seguido y cuando nos estamos acercando, por ejemplo, al verano, te voy a recomendar que al riego lo hagas cada 7 días aproximadamente, cada 10 días, siempre y cuando estemos tocando y que se haya secado. Esto es muy importante y más importante aún cuando estamos en la época de invierno, que ahí vamos a espaciar un poquito más los riegos porque no vamos a querer mantener todo esto muy húmedo durante el invierno. En el verano no va a haber problema porque la alta temperatura va a hacer que se evapore, le va a generar toda una humedad alrededor de la orquídea, que esto le va a venir espectacular, más que nada a toda la parte de brotes. Y es en esta época de temperaturas cálidas en donde las podemos fertilizar para ayudar a que todo esto no solamente nos dé mayor cantidad de hojas, sino que también logremos que estas cañas nos vengan lo más alta posible, porque lograr tener estas cañas así bien largas, después de la inducción que le vamos a hacer a la floración, vamos a tener flores desde la base hasta prácticamente la punta. Y esto es un punto muy importante porque durante toda esta época de temperaturas cálidas, de ambientes cálidos, la planta tiene que dar mucha hoja y pseudobulbos largos. Y te lo voy a mostrar con esta que todavía está creciendo porque no terminó, pero también se pueden ver en estas dos que están acá arriba, que ya florecieron. El largo de esta caña va a terminar cuando veamos que las últimas hojas salieron bien juntas. Tenemos una al lado de la otra porque esto va a significar que esta va a ser la última hoja y hasta ahí va a ser el crecimiento. Fíjate, en esta se nota, sí, acá también se nota, que entre cada hoja y hoja hay un espacio bastante grande. Cuando nosotros veamos que este espacio se empieza a reducir y terminamos, como te mostraba, con esta última hoja, ese es el tamaño que vamos a tener. Si por lo general empezamos con una planta que tenía estas cañas muy altas y después empiezan a bajar el tamaño porque terminan antes, esto quiere decir que a las plantas les falta fertilización y principalmente a estas lo que te recomiendo es que uses fertilizantes que no, más que nada para floración y si son para orquídeas mucho mejor, a la mitad más o menos de la concentración y es muy importante que no tengan exceso de nitrógeno porque un exceso de nitrógeno nos va a formar mucha cantidad de hojas y es muy probable que en vez de ver todas estas flores el día de mañana, veamos muchos keikis. Son todos los hijitos que se le van a formar por las axilas y eso no es nuestro objetivo principalmente durante todo este cultivo porque vamos a estar buscando mucha floración. Una vez que termina toda esta etapa de clima cálido, más que nada para fines de verano, cuando empezamos a entrar al otoño,
que las temperaturas empiezan a bajar, es muy importante que tengamos en cuenta que al riego, si antes se lo hacíamos cada 7 días, 10 días en verano, porque esperábamos hasta que se seque, en esta etapa, en donde hace mucho más frío, vamos a reducirlo totalmente. No solamente vamos a tocar y que estemos sintiendo que esté seco, sino que te voy a recomendar que metas un poquito más el dedo y que lo pruebes más o menos a la mitad de la maceta, y hasta ahí necesitamos tocar y que esté seco. Porque ¿cuál es el problema? Si nosotros mantenemos mucha humedad a nivel de las raíces, y más que nada en épocas que hace mucho frío, esta agua va a hacer bajar todavía más la temperatura de las raíces. Y si están las raíces muy frías y a su vez exceso de humedad, y tenemos por ahí tal vez algún problema con hongos, nos puede estar afectando todo este crecimiento de las raíces, más allá que un exceso también puede provocar la muerte radicular. Entonces, empezó a bajar la temperatura, y yo te puedo decir más o menos que en casa lo hago cada 20 días, 15 días, pero esto más que nada, ese es como un patrón que te doy, pero lo mejor es estar tocando, poner el dedo más o menos unos 5 centímetros, y si sentís que está húmedo, no las riegues. Esto es muy importante durante la época que baje la temperatura, porque cuando ya tengamos todas estas cañas que crecieron y bien altas, y que le dimos buena fertilización y buen riego durante toda la época cálida, ¿qué va a empezar a pasar? Cuando la planta detecte que le estamos alargando más el riego, que estamos dejando que se seque un poquito más, y a su vez bajó la temperatura, es el momento en donde todas las nuevas cañas van a empezar todo el proceso de inducción a la floración. Durante toda esta época, que va a ser mucho frío, que es la etapa de esta inducción que te estoy comentando, es importante que las cañas las veamos, no te voy a decir con una deshidratación extrema, porque esto va a afectar mucho a la planta, pero anda mirando en toda la época cálida de crecimiento, que las ves y no tienen casi ninguna arruga. Eso porque están bien hidratados, pero en invierno, como le vamos a bajar el riego, no te preocupes, le vamos a empezar a ver como que se arruga, y esto es principalmente por esta baja del agua que le vamos a hacer. El frío y esta baja del riego es la que va a determinar toda la inducción para la floración. Si después de una buena floración durante la época cálida, que dejamos que todos los brotecitos crezcan bien, se desarrollen bien altos, nosotros les seguimos manteniendo un buen riego, no los dejamos en ambientes para bajar esas temperaturas, que aproximadamente unos 15, 14 grados hasta unos 17 grados, o sea, que la planta detecte que bajó la temperatura, y la seguimos manteniendo con temperatura prácticamente de un invernáculo cálido o un ambiente cálido de verano, la planta no se va a inducir a la floración y vamos a tener exceso de hojas. Puede ser, como te comentaba recién, que tengamos los keiki que salen por arriba. Entonces, es muy importante que una vez terminó la floración, empiezan a descender las temperaturas, también le bajemos el riego para que la próxima primavera todas estas nuevas ramas estén cargadas de pimpollos y esto termine dando toda esta nueva floración. Así que ahora a estas voy a estar esperando que se le caigan todas las flores para hacer un trasplante y mostrarte cómo hacerlo, porque a diferencia, por ejemplo, de las Phalaenopsis, que son plantas más pequeñas, es más fácil hacer un trasplante para tratar que la planta se mantenga bien así erguida, que soporte bien todas las nuevas hojas. Pero en el caso de los Dendrobium vamos a tener que generarle un buen sustrato, porque como son mucho más altos, esto se mueve totalmente. Y fíjate en esta otra. Son todas estas cañas que las vamos a tener que tutorar bien resistentes para que no se terminen cayendo, porque con el peso que acumulan es muy normal que se terminen quebrando y no vamos a querer perder no solamente toda la floración, sino que una vez termine de florecer, toda la caña que tiene mucha energía va a estar ayudando a todos los nuevos brotecitos que tengamos por abajo. Entonces, como resumen, estas plantas, cuando estamos en época cálida, le vamos a dar buen riego. Cuando apenas estemos tocando el sustrato y se secó, que aproximadamente en el verano son cada 7 días aproximadamente, una fertilización muy leve, principalmente que sea para floración y que no tenga exceso de nitrógeno. Y después entramos en todo el proceso de inducción de la floración para la nueva temporada, bajando la temperatura, bajando el riego, y no las vamos a fertilizar. Eso es muy importante. Si tenés algún Dendrobium, seguite todos estos pasos y vas a ver cómo la próxima temporada todas las cañas que tengas se van a llenar de flores. Te mando un saludo grande. ¡Chau!